Madre del amor hermoso, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Estamos en 2026, hace un año ya que no os veo. Javier Alfayate, ¿hace un año que no te veo? ¿O cuánto ya? Bueno, hace un año no, un poquito menos, ¿no? Un poco menos, yo qué sé, ha pasado una barbaridad de tiempo ya desde el último Aromas de rentabilidad número 18, que no nos hemos olvidado, que Sí, no nos hemos olvidado. estábamos con, ¿cómo eran las bolas de Navidad? ¿Era, puede ser? Sí, Sí, ¿no? estábamos con las bolas de Navidad, no pusimos los gorros, ya lo siento, que os habéis quejado que no llevamos los gorritos, es verdad, pero bueno, en fin, temas del directo, temas No del pasa directo. nada, ya habrá más Pero años. bueno, estamos de vuelta, un poquito más gorditos después de haber comido roscón, haber recibido muchos regalos y desde luego con más fuerza que nunca. Bueno, 2025 se nos fue. En general, ¿quién lo iba a decir en abril? Ha sido un año bastante positivo para lo que es renta variable en general. Y bueno, estamos aquí en 2026. Parece que nada ha pasado y parece que todo ha cambiado. Entonces, inicio de 2026 es un poco extraño. ¿Qué tal fue 2025, Javi? Bueno, pues 2025 empezó, realmente, a ver, empezó bien, luego todavía me acuerdo del cartel ese, el cartelón ese que sacó Trump con los carteles esos que dices, pero bueno, ¿y esto? Y bueno, ahí empezó un poco digamos, el mambo, ¿no? El movimiento, ¿no? Con los índices, si no recuerdo mal, sí quién lo diría, ¿eh? Yo creo que bajaban como un 20%, más luego el efecto de la divisa. O sea, estábamos en un menos 25, ¿eh? En índices. Y desde ese punto, me acuerdo, hubo ahí una vela de estas que llaman una vela de Dios, ¿no? Estas, Una God Candle, efectivamente. Una vela divina, sí, efectivamente. una de esas que veíamos que subía un 8, bueno, ¿cuánto era? Un 8 y pico, me acuerdo, el SP500, el Russell un 9. Bueno, y a partir de ahí, normalmente esas velas pues son un cambio, efectivamente, ¿no? Pues de ciclo, de tendencia, ¿no? De corto plazo. Eso también lo vimos con el tema de la vacuna, ¿no? Bueno, pues es una vela que ha marcado todo el año, o sea, es decir, ya todo el resto del año, pues poquito a poquito, subir, bajar, pero al final es cierto que los índices terminaron, ¿no? Con un más 16, más 17. Y bueno, es cierto también que, claro, ese más 17 tiene un asterisco. Claro, tiene el Porque asterisco es en dólares. porque es en dólares, Ya empieza. sí, sí, claro, pero ahí está, le restas el 14% que te ha restado el dólar y si no lo has cubierto, que oye, si lo has cubierto, pues nada, estupendo, perfecto, muy bien, pero si no lo has hecho, pues en vez de ganar un 17, pues has ganado un 4, que tampoco, oye, que tampoco está mal, pero bueno, eso son detalles bueno, que sirven para aprender también. Es decir, que esto, al final el mercado, cuando más se aprende, pues es en estas cosas, ¿no? De que te das cuenta, cuando tu dinero está en juego, ¿no? Pues oye, dices, anda, pues aquí había un factor pues que a lo mejor no haya tenido en cuenta. Bueno, pues de eso, como digo, se aprende. Así que bueno, un año movidito, pero al final es cierto que, a ver, pues el que ha tenido paciencia, se ha cubierto en esos momentos complicados, ha vuelto a confiar en el mercado, ¿no? Que eso, bueno, pues tenemos siempre ahí los agoreros con sus cosas, ¿no? Bueno, pues de recesiones, de cosas que van a ir mal, ¿no? Pues bueno, si hemos aguantado esa presión, pues al final pues habremos terminado bien. O sea que, bueno, como digo, en general, pues año movido, pero año de bienes, de momento. Ya veremos ahora 2026. Ha sido el año del oro, ha sido el año de las tecnológicas, ha sido el año de Bitcoin también por lo extraño, es decir, pues Sí. precisamente para mí ha sido, bueno, sí, la excepción, te voy a decir la excepción. Efectivamente, para mí Bitcoin ha sido la excepción por los 2 meses tan terribles, 2 meses y medio tan terribles que ha tenido a final de año. Pero, ¿quién lo iba a decir hace un año? Que me acuerdo todavía cuando hablábamos, Víctor, tú y yo, sobre que iba a estar por debajo de la paridad el dólar y todo el rollo este, que íbamos a estar en 0,96, 0,97, una cosa así, y al poco
Ya nos plantamos en 1 y pico, 1 tal, y bueno, ahora niveles de 1,16, 1,18, madre mía. Madre mía, qué bajada ha pegado el dólar en el 25. Tremenda. Claro, es que, a ver, quiero decir, los gráficos o los activos pueden cambiar en cualquier momento. Es decir, no son, cuando nosotros hacemos análisis, no es un análisis inamovible, ¿vale? Siempre pues planteamos escenarios y, lógicamente, una tendencia es alcista o es bajista hasta que se termina. Y le pasa al Bitcoin, le pasa al eurodólar y le pasa a las acciones y a cualquier activo. Al final, todo tiene, ¿no?, una tendencia. A veces, raras veces, pues se pone así, ¿no?, en lateral, ¿no?, que decimos. Bueno, pues eso al final es consumir tiempo, consumidad. Pero bueno, sí, es verdad que el tema del Bitcoin, pues es algo, bueno, pues que ha sorprendido a muchos, ¿no? Porque es verdad que yo me acuerdo este analista, Tom Lee, que es muy conocido, ¿no?, en la CNBC, que decía algo así como, bueno, para finales de año el Bitcoin, pues no sé si decía 250.000 o algo así, para final de año 2025. Madre mía. Claro, bueno, pero no pasa nada, que al final, pues, bueno, pues son comentaristas de partido, ¿vale? Entonces, bueno, y son gente importante y conocido y, ¿no?, y todo esto, pero al final, pues bueno, pues tienen que un poco también, a ver, pues vender un poco lo suyo. Yo entiendo también que como tienen ETFs y todas estas cosas, pues, bueno, pues están un poco en la vorágine, ¿no? Pero bueno, fíjate, mira, voy a hacer ya un poco así de analista. Ya salió el señor de la radio. Ahí, ya está. Claro, Vaya, si ya lo tenías preparado, fíjate. vaya, bueno, ¡Qué sí, sorpresa! qué surprise, sí. Eh, bueno, pues fíjate, mm, mira, 2025, estamos por aquí, ¿no? Pierde su tendencia y luego la reanuda, o sea, es decir, y luego la pierde. Por eso digo que aquí hay que permanecer siempre dispuestos a, pues, coger la chaqueta cuando hace frío o ponerse en bañador cuando hace calor. Y esto al final, pues, es intentar seguir una tendencia. Claro, el Bitcoin, fíjate, 2 veces ha perdido esa tendencia en menos de un año, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. Si le vemos que empieza a flaquear, pierde, bueno, de siempre, ¿no? Pierde el soporte por debajo de la media, bueno, pues hay que estar preparados para decir, oye, aquí ya no me interesa estar. ¿Y cuándo me va a volver a interesar? Pues cuando supere esa media, por ejemplo. O sea, al final son diferentes modos, ¿no?, de acercarse, pero como digo, no hay nada invariable, eternamente invariable, no hay nada, ¿no? Un análisis pues puede cambiar y, como digo, pues al final, bueno, el Bitcoin a lo mejor es un caso más extremo por el tema de que puede ser más volátil, pero ahora mismo, a día de hoy, es bajista. Y cuando se comentaba, ¿no?, el tema del Bitcoin con el oro, ¿vale? Que a mí, bueno, pues no sé, me hacía un poco de gracia, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, a ver, el oro, al fin y al cabo, eh, es cierto que se parece al Bitcoin en el sentido de que, bueno, pues no hay mucha cantidad en el mundo, ¿vale? Al final, parece un poco como el Bitcoin, se va minando y va saliendo, pues, más unidades disponibles, ¿vale? Pues en el oro le pasa parecido. Lo que pasa es que el oro al final es algo tangible, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado en algunos cafés anteriormente. Y claro, pues es que el hecho de ser tangible, de llevar muchos años existiendo, ¿no? Pues claro, pues al final es el activo, digamos, indiscutible, que pues te va a proteger al final, pues ¿de qué? Pues de esa inflación, de esa pérdida de valor monetario, del dólar, ¿no? Por ejemplo. Hombre, siempre se ha hablado de las cripto como, oye, no exactamente puede proteger, pero yo siento que al final pues pesa un poco, ¿no? Ese tema de, a ver, tampoco compramos barras de pan con oro, ¿vale? Si eso está claro, pero bueno, todo el mundo al final pues quiere oro. Con todo el mundo me refiero a que es un activo que yo creo que muy poca gente te diría que no, ¿vale? Si se lo ofreces pues para comprar algo. A ver, ahora a día de hoy no, pero me refiero que es algo que está aceptado, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final pesa, ¿no? Pero oye, nos vamos al gráfico, fíjate, lo que veíamos antes en el Bitcoin,
pues mira, el oro desde 2025, pues es que prácticamente, mira el Bitcoin que perdía esa media, la recuperaba, la volvía a perder a fin de año, y mira el oro como pues prácticamente pues ha respetado, ¿no? esa media. O sea que bueno, que es que incluso técnicamente el patrón es muy diferente. ¿Vale? ¿Y esto seguirá subiendo eternamente? Pues no, es lo que decía al principio, no hay nada invariable en el análisis, ¿vale? Y con las tendencias, nada dura eternamente. Y eso pues al final, bueno, pues tenemos que estar preparados para el momento, pero por ahora, desde luego, y hablando de estacionalidades y todo esto, ya comenzó la pauta en diciembre en el caso del oro, hasta por lo menos finales de febrero, primeros de marzo, tendríamos ese primer arranque y luego ya sería en verano, en julio, cuando comienza la otra pauta del oro, que es también la potente, que dicen por ahí que si las bodas indias y todo esto, bueno, sea por lo que sea, lo cierto es que, bueno, hay patrones técnicos, ¿vale? Provechosos y el oro pues probablemente pues, siga así. Bueno, a ver, 2025 desde luego el oro fuera de las acciones de inteligencia artificial, varias de las tecnológicas y varias small caps, porque la verdad es que las small caps bastantes han reaccionado muy bien, muy bien. Parece que esa tendencia, por lo menos en 2026, sigue siendo así, porque vamos, el desarrollo de algunas small caps, ASTS, por ejemplo, o cosas por el estilo, está siendo tremendo. Mantiene esa tendencia. Entonces, esta tendencia de small caps subiendo tanto que al final es apetito por el riesgo. Ese apetito por el riesgo, al fin y al cabo, cumple con la estacionalidad esperada según Kondratiev, por ejemplo. Tu querido Kondratiev. Bueno, hablar de estacionalidad de valores pequeños, nos metemos un poco dentro de lo que es el ciclo de lo que sería la renta variable, ¿vale? Que sería, digamos, el grupo grande dentro de los small cap. Los small cap forman parte del otro grupo más grande, que es la renta variable, ¿vale? Entonces, en primavera de Kondratiev, que es donde estamos pasando de la primavera al verano, ¿vale? La renta variable sube, ¿vale? Por lo tanto, es decir, oye, si la renta variable sube, pues las small cap también lo harán bien, ¿vale? Y luego, dentro de ese gran ciclo, ¿vale? Es cierto que las small cap suelen funcionar mejor en partes, digamos, intermedias del ciclo, ¿no? Cuando ya el ciclo económico, pues ya se ve que todo crece, todo sube y tal, ahí es cuando, bueno, con la expansión monetaria y todo esto, quantitative easing, tipos de interés, pues bueno, bajitos, ¿no? Subiendo poco a poco, etcétera. Ahí es cuando realmente es el mejor momento para invertir en small caps, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que a día de hoy siguen, o sea, las small caps, pero esto ya es amplitud de mercado, ¿vale? Las small caps siguen el movimiento de las grandes, ¿vale? Por lo tanto, hay dinero suficiente para incluso las small caps. Las small caps suelen ser acciones, pues, bueno, de más riesgo, por así decirlo, ¿no? Pero por ahí te la iba tirando. O sea, es Sí. decir, por ahí te la iba tirando. O sea, me encanta porque es que sin decirte nada ya me vas desviando hacia donde te quiero llevar. Los tipos de interés han bajado bastante en los últimos, tipos de interés USA han bajado bastante en los últimos 3 meses y parece, ¿vale? Por lo menos Trump, la administración Trump está intentando empujar eso e intentar seguir con una bajada mayor. Los datos macro no son los mejores, pero tampoco son malos. La inflación está relativamente bien, el empleo está un poco subidito, 4 y pico, no llega todavía a la barrera del 5%. Entonces, el Russell, efectivamente, el Russell está en máximos históricos. Entonces, ¿podemos tener realmente un 2026 donde las small caps puedan tener un escenario muy favorable? Bueno, aquí es donde a lo mejor, pues esto, ¿no? Hablábamos de primavera-verano. Claro, el verano de Kondratiev, la renta variable, aquí ya tenemos, pues, no lo tenemos tan claro, ¿no? Es decir, es una etapa en la que supuestamente la inflación es alta, ¿vale? Entonces, claro, una inflación alta al final son tipos de interés más altos, aunque ahora, en digamos, los últimos, digamos, retazos de primavera, pues, bueno, los tipos de interés, es verdad que han estado bajando
¿no? Porque, a ver, luego dentro del gran ciclo, pues lo que te decía, ¿no? También hay ciclos pequeños en los que los tipos de interés también pueden bajar, ¿no? Incluso en un entorno complicado, ¿no? De inflación. Entonces, claro, una inflación alta por más tiempo, al final son tipos de interés que a lo mejor pues no se pueden bajar tanto como espera el mercado. Y eso normalmente son costes de financiación mayores para empresas más endeudadas. Y eso, tradicionalmente, es precisamente cómo afecta a esos valores pequeños y medianos, que suelen estar más endeudados, ¿no? Por eso, el mercado no le gusta, cuando los tipos de interés están muy altos o cree que van a estar más altos, no le gusta llevar ese tipo de empresas, ¿vale? De valores pequeños y medianos, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que nosotros vamos al gráfico, esto nos lo tiene que decir, esto nos lo va a confirmar el gráfico, ¿vale? Sí, Es decir, pero también hay otro detalle, aparte de que con la teoría estoy de acuerdo contigo, obviamente, al estar la deuda más barata, pues es normal que se fomente, pues eso, que se fomente el propio riesgo, ¿vale? Para el emprendimiento y todo el rollo y incluso, pues eso, el pedir los créditos y esos temas. Hay algunas empresas, por lo menos ahora en el presente, y algunas bastante famosas que van rondando por Twitter y demás, que son expectativa y no son ganancia. Hay varias, bastantes, que están bueno, rindieron muy bien en el 25 y están rindiendo muy bien en el poquito que llevamos de 26. Entonces, muchas. también te los tiraba un poquito por ahí, Mm. ¿sabes? Porque para mí, por lo menos, esta sensación, no estoy hablando con datos, estoy hablando de sensaciones, se mezcla un poco de que parece que el dinero se quiere, ¿vale? Por lo menos desde la administración Trump se quiere que sea más barato para poder fomentar esa pequeña y mediana empresa. Recordamos que el tejido empresarial interno americano está regular para los niveles que suele tener. Pero por otro lado, pues eso, no llega a los niveles de, no sé, niveles de valoraciones de las empresas de Internet, pero hay algunas que dices, joder, si es que esta empresa no ofrece nada y está pues casi como una meme stock, ¿sabes? Sube y a la mínima noticia, vamos, que me recuerdan a las altcoins. Entonces, me resulta muy contradictorio el punto en el que estamos ahora, Javi, en ese sentido, para las small caps. Bueno, pero porque tú a lo mejor esperas que no lo hagan tan bien, ¿no? No espero que no la hagan tan bien. O sea, es decir, espero, ¿cómo decirte? Espero un poquito, o sea, me parece como una divergencia. Si bien en general está siendo alcista para casi todo, ¿vale? A nivel pequeño, me parece demasiado alcista o me parece demasiado, es decir, esos grandes líderes que estamos teniendo, bien es cierto que es lo típico de los early adopters, de la gente pues, que busca a lo mejor las cosas más disruptivas o que es una moda, porque no es la primera vez que hay acciones que son una moda y empiezan a subir, que no veas. Pero no están siguiendo tanto de la mano de lo que es la base, ¿sabes? La base que estábamos comentando, esta de que, bueno, que parece que por niveles supra macro, como estaba diciendo con Kondratiev, y niveles también de, bueno, quieren poner el dinero más barato para que se muevan las cosas. Y que si se mueven las cosas, si se mueve con dinero más barato, suele favorecer la renta variable. Sí, mira, fíjate. Los 7 magníficos, venga, así ya que has comentado antes las tecnológicas, este es un ETF que replica esas 7, ¿vale? Las pondera en el ETF. Entonces, bueno, esto podríamos decir que es una media de las grandes tecnológicas. Bueno, pues estas grandes tecnológicas no están en máximos, tampoco es que estén muy lejos, pero no están en máximos. Y hemos visto antes el gráfico del Russell, que sí que está en máximos. Entonces, a ver, que ahora lideren los valores pequeños y medianos no es malo. Al final eso es la base, una de las bases de la amplitud del mercado, ¿no? Es decir, oye, si el movimiento es liderado por el conjunto, pues eso siempre será bueno, ¿vale? El problema sería al revés, ¿no? Que otra vez volvieran a subir las 7 magníficas y el resto del mercado, o gran parte de él, no siguiera ese movimiento o estuviera más cerca de la media, bueno, pues como está ahora, ¿no? Esas 7 magníficas, ¿no? Entonces, eso no es una situación mala, ¿vale? Ahora, ¿que es algo que nosotros hubiéramos esperado? Pues no, lo normal es que pues, estas también sigan subiendo, pero claro, es que hablamos de expectativas, ¿no? Como siempre. Y las expectativas son altas en pequeños y medianos como en las grandes, ¿vale? Entonces, eso ya lo hemos visto pues, con presentación de resultados de Nvidia, de Tesla y todo esto, que al final, pues, decía la gente, ¿no? Pues han sido buenos, ¿por qué ha bajado un 10%, un 12%? Pues porque el mercado esperaba que fueran mucho mejores, ¿no? Entonces, bueno, esa gestión de expectativas siempre hay que tenerlo en cuenta. Si es que al final el mercado sube y baja
evidentemente al final, pues bueno, por las cifras reales de beneficios, pero es que también son expectativas. Y esto lo que refleja el mercado al final son expectativas muy altas, efectivamente, de que 2026 pues la cosa siga así. Entonces, yo con 2026 no soy muy optimista, ¿vale? Es decir, y el gráfico a mí me dice que lo sea. Y yo voy a seguir, al final yo sigo mi sistema y sigo el gráfico. Pero yo, esto de lo que estamos viviendo en los últimos años, es que, ojo, esto de que ¿cuánto ha subido vamos a ver, desde Mira, abril? es verdad, eso es otra cosa que tenía en el tintero mientras lo vas buscando. 2025 ha sido el año de los buy the dips, que eso a mí me ha alucinado. O sea, es decir, los movimientos en V han sido bastante importantes. A lo mejor ahí en ese no se ve tanto, pero en cripto se ha notado muchísimo. O sea, han sido, pero menos prácticamente desde la caída tan gorda que hubo el 10 de octubre, ha sido, es que vamos. Claro, aquí no se nota tanto porque efectivamente, pues eso, quitando el bajadón este de abril, pues bueno, básicamente simplemente ha habido un toque a la media, pero todas esos velones tan feos negros que tienes por ahí han sido, vamos, la gente metía más pasta y más pasta y más pastas. Bueno, Yo no he visto, hacía muchos años que no veía eso, pero muchos años, ¿eh? feos, cuando se habla de corrección, vamos, es que... No estoy diciendo que sean correcciones, ¿eh? Estoy diciendo velas feas, no velas negras, como la bruja Lola en su momento. No hay nada feo mientras esté por encima de su media, no hay nada feo. ¿Vale? O sea, al final son correcciones normales y que, fíjate, bueno, estaba mirando lo que había subido desde abril de 2025, cuando Trump empezó a decir que, bueno, a ver, lo de las tarifas, pues los aranceles, bueno, vamos a irlos negociando, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ya vio el mercado, que tampoco iba a ser para tanto. Bueno, pues un 42%, pues eso, abril, pues en 8 meses, ¿no? 8 o 9 meses. Eso es una locura. O sea, es decir, eso... fíjate, si nos vamos atrás, cuando dices, ¿no? Esto de, bueno, el mercado ha estado impresionante, pero es que, bueno, 2024 ha tenido correcciones más profundas, ¿vale? Eso es cierto. Pero, sin embargo, ninguna pierde la media, ¿no? Hasta, bueno, el propio 2025, ¿no? Que eso sí nos pilla más cerca, eso sí lo hemos vivido, ¿no? Y 2023, pues prácticamente hasta septiembre, ¿no? Que ahí hubo también, hay algún problemilla. Y luego, bueno, 2022, que lógicamente ahí sí que las cosas se pusieron más negras con el tema de Rusia, Ucrania y todo esto. Pero, y luego nos vamos más atrás y al final vemos que la historia, pues más o menos se va repitiendo. Es decir, el buy the dip, que ya lo has mencionado, funciona, claro, si no te metes justo en la parte final del mercado, en el techo, ¿no? Y eso, pues francamente, desde 2009, ¿no? Que llevamos así un gran ciclo subiendo, pues... Vamos, que sientes que estamos cerca, aunque harás lo que te digan los sistemas. Básicamente es lo que me quieres decir. Sí, luego lo veremos por qué, o sea, que luego lo voy a desarrollar un poquito, ¿no? Pero, bueno, yo veo a la gente muy, muy optimista, muy convencida. Salió hace poco la previsión para el SP500, bueno, esto es lo que hacen siempre, ¿no? Los grandes bancos, y yo diría que no había ninguno por debajo de 7.000. Yo creo que no había ninguno de pronóstico para el SP500, ¿vale? Bueno, pues no sé, yo eso... Y el oro lo han plantado en 5K y la plata en 100. Sí, bueno, claro. Así, porque patata, es que también que manía con los números redondos, pero bueno, en fin. Me comentabas el tema de desarrollar, como luego me echas la bronca, porque como te empiezo a sonsacar, nos estamos hablando y que se nos va el tiempo, ¿sabes? Llevamos ahora mismo como unos 20 y pocos minutos, así que desarrollame un tema que quiero hablar de ese tema antes de que nos vayamos, que es el tema de la estacionalidad presidencial. Correcto. Entonces, o sea, tú que sabes hilar muy bien, se te da muy bien hilar, hílame todo lo que hemos estado hablando con la estacionalidad presidencial, por darnos un poquito de contexto, chicos. En estos días, creo que es el 20 de enero, se cumple un año justo del mandato de Trump. Al caballero le encantan las cábalas de los primeros años presidenciales, los segundos, pues las medias del SP o los rendimientos del mercado, pues bueno, le gustan mucho ese tipo de cábalas, así que quiero que nos las muestre hoy. Por los años acabados en 5, ¿eh? La rima es muy peligrosa, Alfayete, cuidado, que es muy peligrosa. Bueno, pues eso para el bajista, la rima. Sí.
Claro, Sí, sí. es que, bueno, nos reímos mucho, pero más del 80% de los años acabados en 5 han terminado en positivo en el Dow Jones. Y este año, pues, ha sido así. O sea, es decir, bueno, a mí el tema de las estacionalidades, yo lo he dicho muchas veces, a veces me suena un poco a, pues no sé, como el que tira, no ha jugado nunca a baloncesto, tira una canasta desde mitad de la cancha, ¿no? Y lo mete. Y entonces ya automáticamente, ¿qué pasa? ¿Se convierte en un jugador profesional buenísimo? Pues no. A veces se tiene suerte. Y con el tema de la estacionalidad, muchas veces yo tengo dudas, tengo mis dudas, ¿no? De si realmente es producto del azar, ¿vale? O sea, es decir, oye, pues siempre, lógicamente, al final son series de datos, si esto fuera aleatorio, pues es que incluso en una serie aleatoria puede haber patrones, ¿vale? Y no por ello, pues ya está, entonces el mercado es alcista. Bueno, porque en esa serie aleatoria pues han salido más muestras para arriba que para abajo, ¿no? Entonces, pero ya sabemos, ¿no? Que al final, a la larga, pues es cierto, ¿no? Cuanto más muestras, pues al final se ve que el patrón es aleatorio, ¿no? Bueno, pero a la larga, ¿no? Lo mismo tienen que pasar 50 años para darme cuenta. Bueno, hay un patrón que a mí me gusta mucho porque sí que le veo una base de funcionamiento, ¿vale? Y ese es el patrón presidencial, ¿vale? Ahí está. Es decir, ahí sí, porque un presidente, cuando quiere ser reelegido, pues ¿qué hace? Pues hombre, al final de su mandato, bueno, no lo va a hacer al principio, porque si lo hace al principio, si cumple todo, pues ya está, ya la gente dice, pues ya este no hay que votarle más, porque ya lo ha hecho todo, lo ha conseguido todo, ¿vale? En el primer año, no. Pues, ¿qué haces? Pues prometes mucho al final del año y al final del año pues vas a intentar hacer, digamos, políticas pro mercado. ¿Vale? Pues eso, ¿qué es lo que pasa? Pues en el cuarto ciclo, perdón, en el cuarto año del ciclo presidencial, un ciclo presidencial son 4 años en Estados Unidos, ¿vale? De momento es así. Pues bueno, tenemos un primer año y luego este gráfico puede variar en función de si es un presidente reelegido o no, ¿eh? También, ojo, que también es esencial. Y si la reelección es consecutiva o no consecutiva. Bueno, sí, Claro, claro, también varía con eso. hay varias variantes, efectivamente. Ujú. Pero bueno, no nos vamos a complicar mucho la existencia con eso. Es decir, si es un primer presidente o ha sido reelegido, ya está, punto. No hay más. Primer presidente sería la verde. Claro, un primer presidente, lógicamente, si es renovado, pues no va a contarte lo malo que ha sido el anterior, pues ha sido el mismo, ¿vale? Entonces el discurso es diferente, ¿vale? Un presidente que entra por primera vez intenta deshacer todo lo anterior y normalmente eso al mercado pues no le gusta, ¿vale? Cuando es un segundo, o sea, un mandato reelegido, ¿no? O de continuación, pues claro, el mercado lo toma como algo positivo porque no va a revertir todo lo que ha hecho el anterior, que era el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos diferentes escenarios, pero al fin y al cabo, que es a lo que voy, ¿vale? Al final, si nosotros, a ver, pues repetimos un poco el ciclo, ¿vale? Aquí tendríamos 2025, 2026, todo esto es si pego encima, ¿vale? Un primer mandato o un segundo mandato. Bueno, el de Trump sería un primer mandato porque entre medias fue el de Joe Biden. Entonces, bueno, esto es lo que dice Tom Madelan, que no sería un second term, sino un first term, ¿vale? Como si fuera un presidente nuevo, porque va a deshacer lo anterior que ha hecho el otro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, en la estacionalidad de segundo año, 2026, esto es lo que nos interesa. Bueno, pues es un año en el que pues baja por lo menos hasta agosto, septiembre, ¿vale? Y luego ya por ahí ya pues recupera, ¿no? Pero no es un buen año, ¿vale? Y de hecho el primero bastante lateral y bueno, lo hemos tenido subiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué esperar de 2026? Pues yo digo lo de la estacionalidad, que esto no es una ley, ¿vale? Inamovible, pero es pues negativo, un 2026 malo, o regular, ¿vale? Y luego ya sí, un 2027 alcista y un 2028, pues bueno, un poquito menos alcista. Esto es lo que nos dice el patrón presidencial. Y luego ya, lógicamente, bueno, esto es lo que nos dice la teoría. Si luego lo comprobamos, pues efectivamente veríamos que pues ahí hay algo, ¿no? Como los años que te digo yo que acaban en 5, pues ahí, no sé, hay magia. Pues aquí también hay algo de magia, ¿vale? Pero es una magia que tiene algo detrás, ¿vale? Y es lo que comento del tema de las políticas monetarias de los presidentes. Obviamente, al final el mercado es liquidez
y cuando tienes a alguien ahí a través de su influencia, ¿no? A la Reserva Federal, que bueno, son independientes y tal, pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Al final, pues oye, van tomando decisiones un poquito, ¿no? Para echar una mano ahí al presidente o a la administración. Pues bueno, eso al final es como, pues acaba funcionando, ¿no? Ese patrón que, por eso yo empecé diciendo, oye, a mí hay patrones, la gran mayoría de ellos me parecen aleatorios, ¿vale? Pero hay patrones que sí que funcionan porque tienen algo detrás. Y si lo que hay detrás es la liquidez a través de tipos de interés, porque todo esto es generar política monetaria, obviamente, ¿vale? Pues ahí es donde ya le sacamos el jugo, ¿vale? Y yo creo que por eso tiene más validez este tipo de patrones que un número, un 2005, 2015, 2025, 2035, ¿vale? Eso, bueno, es una numerología, ¿vale? Pero esto ya sí que tiene esa base. Así que, bueno, simplemente quería comentar este gráfico porque, bueno, me parece muy interesante. Es de Tom Malelan, por cierto. Aquí está, bueno, la firma, ¿vale? Y bueno, pues siempre es interesante, pues eso, este análisis. Y vamos a usar pautas estacionales que también las hay, como decía, del oro, también las hay incluso en la renta variable, hay meses más favorables que otros para operar, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo conocemos. Bueno, pues también hay, a través de estos años presidenciales, también hay fases, ¿vale? Y todo esto, ¿cómo cuadraría con contrapié? Bueno, pues ya eso es otra historia. Eso ya nos va a dar para otro día. Eso ya lo dejamos para otro momento. Eso Sí, ya. sí. Comentadnos si estáis interesados, con que sigamos con el amigo Kondratiev y que a ver qué pasa, si os ha ido bien los años terminados en 5 o la prima os ha gustado mucho más. Pero bueno, en fin. Bueno, ha sido un buen recap, ha sido una buena revisión. Como siempre, ya me has vuelto a dar por saco al Bitcoin. Como andábamos un poco justos de tiempo, no te podía meter caña, pero... Ese es el truco. Prepárate. Seguro. Sí. 2026 voy a empezar a hablar más yo, así que prepárate. Ojalá. Y oye, y si el Bitcoin se va al de 250.000, genial, pero... Estaremos contentos para que todos aquellos que están dentro y puedan al final rentabilizarse el Bitcoin o cualquier tipo de activo. Pero bueno, pues interesante. Me parece curioso que coincidamos que, bueno, no necesariamente un 2026 negativo, pero un 2026 con tendencia más suavizada, quizás. Quizás, pero bueno, ya lo veremos, es pronto. Como decíamos hace justo un año, ya decíamos que incluso si nos íbamos al euro-dólar a 0,8, fíjate, estamos viendo a ver si nos vamos al 1,2. Entonces, pero bueno, en fin. Lo más importante, como siempre, mantener las estrategias, ser fieles a ellas. Y si hay eventos mayores, pues habrá que ir revisando si no se tenían en cuenta, como bien ha comentado Javi, pues habrá que ir ajustando las cosas. Nada más por hoy. Muchísimas gracias. Como siempre, comentarios, que queremos que nos comentéis más cosas. Eso. Queremos que nos comentéis muchas más cosas. Y lo he dicho, like y suscribir a nuestros dos canales. Y bueno, llevamos 18 y así seguiremos este año hasta el infinito y más allá. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.